Bienvenidos a Color Colombia, la página para todos los enamorados de Colombia. Vamos a visitar hoy el departamento de Santander, su cañón, su majestuosa naturaleza, sus lagos, sus cascadas y mucho más. ¡Bienvenidos! Santander, tierra de pueblitos tesoros. Santander, departamento de paisajes majestuosos. Santander, capital de deportes extremos, que te lleva de un río a un cañón, de una cueva a una carrera, de un columpio hasta el cielo. Colombia, el sueño de Dios hecho realidad. Hace 10 años inicié un viaje en un país fascinante de páramos, cascadas, desiertos, Pacífico y Caribe, donde los llanos se encuentran con la Amazonía, donde la alegría de la vida se baila y se canta, y las culturas milenarias nos enseñan a respetar el planeta. El amor sí existe, se llama Colombia. Hola amigos, ¿sí están listos? Porque sí, hoy vamos a conocer el departamento de Santander. Chupando una mercocha en Bucaramanga, en camino para la represa Hidro Sogamoso. Y nos vamos con todo, amigos. Esta hermosa vista de la represa Hidro Sogamoso con esa naturaleza más hermosa de Santander. Estamos en Santander, estamos en Colombia. No hay riesgo para el aventurero. ¡Vamos! Esa represa tiene una capacidad de almacenamiento de 4.800 millones de metros cúbicos de agua y su central hidroeléctrica genera el 10% de la energía que consume Colombia en un año. Pero nosotros estamos aquí para las cascadas. Y aquí vamos a descubrir unas cascadas y pozos mágicos de Colombia. Y eso es lo más hermoso de Colombia, su naturaleza. Y esas formaciones de cuevas, hermoso. Y yo entré en la caverna y encontré 3 indios, una hembra, 2 machos. ¿Cuál es tu tribu? La tribu Búcaro. La tribu Buquero. Estar en un lugar con cascadas es súper relajante y emocionante al mismo tiempo. La naturaleza tiene ese poder de envolverte y hacerte sentir la paz interior. ¿Para qué pagar para un spa si la madre tierra lo tiene todo? Si estás estresado, te aconsejo de experimentar la naturaleza. La cena vista al mar esta noche. ¡Qué belleza de paisaje! Antes de regresar a Bucaramanga. Los que no creen que yo soy un ángel, aquí son mis alas. Tuvimos una buena noche, 3 botellas. ¿Tú crees en Dios? Yo sí. Dios te pague. Bueno, Eso. yo pago. Gracias. Esta noche estamos en Florida Blanca, en el ecoparque Santísimo. Vamos a subir en teleférico para ver la vista más impresionante de Florida Blanca y Bucaramanga. Y vamos a subir en teleférico. Ya. Muy confortable todo el servicio. Nos van a llevar un trago. Vamos a subir en estilo. Con el teleférico llegamos en 5 minutos hasta la cumbre del cerro, donde se encuentra una escultura de 35 metros de Jesucristo. Y aquí una fuente, luz, música, parecido al Bellagio en Las Vegas, en Florida Blanca. Bueno, ese lugar de Colombia que nadie conoce es increíble. Colombia para el mundo. Al otro día, el viaje por Santander me lleva a la capital nacional de la piña, Lebrija, donde exploro los campos de piña. Estamos en la vereda, la laguna, en Lebrija, Santander. Santander es muy conocido en el nivel nacional por sus cultivos de piña. Y las mejores piñas de Colombia vienen de esa región. En el campo me encuentro con el señor Josué Carvajal trabajando. ¿Y qué está haciendo ahora mismo? Echándole químico, abono químico. ¿Echándole químico? ¿Para qué? Para que la mata desarrolle. ¿Cuál clase de piña está plantada aquí? Oro miel.
oro miel. Venimos en la lucha de la planta como está. Estoy con Álvaro Jaime que trabaja aquí. ¿Y la piña necesita mucha agua, sí o no? No necesitan agua. No necesita agua, entonces crece muy fácil. Sí, claro, si no le llueve está bien. Pero mira cómo sale la piña de la planta, se desarrolla de esta manera. Hay como una flor más chiquita al principio, se pone un poco más grande, un poco más grande. En unos meses nos vamos a disfrutar unas piñas más ricas. Y el amable campesino me invita a conocer los cultivos de su finca mágica. Y detrás de mí hay cultivos de uyama, todo eso es yuca, solo yuca. Aquí está tranquilo en el campo, estoy feliz de estar conectado con la naturaleza. Pero hay auyama, hay plátano y hay pollo para el sancocho. Vamos a comer rico. La gente de Santander, siempre la más amable. Muchas gracias, señor Álvaro. Nos vemos muy pronto. Estos campos colombianos son extraordinarios. La abundancia por donde tú miras. Un cultivo de maracuya, una flor de maracuya desde el lado, una fruta ya bien madura. ¿Dónde estamos de nuevo? Lo olvidé. Estamos en Lebrija, Santander, la capital colombiana de la piña. Ahora sabemos cómo se cultivan esas lindas piñas. Pero la pregunta más importante, ¿a qué saben? Estos son los pedazos que guardé para ustedes. Come. Esto tenemos que probar esa piña deliciosa. ¿Saben por qué me gusta la piña a mí? Adivina. Me gusta por su sabor dulce y ácido, especialmente con limón. Dulce. Como miel. La etapa siguiente del viaje es el pueblo de Girón. Uno no puede estar en Santander sin pasar por Girón, aquí en el Parque de la Nieve, donde hay fritangas, artesanía, uno puede venir a comer las lindas calles empedradas. Fundado en 1631, Girón conserva un legado de historia. Y si un día me caso con una santandereana, yo creo que me voy a casar en esa iglesita. Tal vez voy a encontrar una mujer que está en mi matrimonio, quién sabe. Mirando la artesanía en Girón, negociando una manilla por 2 lucas. O sea, ¿qué quiere decir que me vas a dar 20? Ve lo que le dije, Una manilla más de Colombia, yo tengo 50,000. 51,000. Bueno, ¿se recuerdan? Yo me encontré los 3 indios de la Cueva del Indio. Realmente son santandereanos. ¿Cuál es el pueblo más lindo de Santander? Girón. Barichara. Estos pueblos típicos son un reflejo de la historia, arquitectura y tradiciones de Colombia. Típico ambiente de Colombia, todo el mundo está aquí en la plaza, pero yo tengo una pregunta. Hoy es sábado, ¿qué va a hacer la gente aquí en Colombia? ¿Ir a dormir o ir de fiesta? Estoy seguro que nadie pudo encontrar la respuesta de esa pregunta tan difícil. Aquí, más recuerditos y ese perrito tan lindo. Yo nunca me cansaré de perderme en las calles de esos pueblos coloniales, imaginando la vida de los tiempos pasados. Y lo que estoy buscando de comer en Santander es una hormiga culona así. Parece de chocolate, pero no lo es. Yo estoy buscando la verdadera. Y la vista de esa hormiga culona gigante me dio hambre. Y por supuesto, antes de ir a dormir, una picada gigante con morcilla, mi favorito. Y en Santander, la picada se come con ají. Un poco de ají en la carne, en lo que sea. Delicioso. Ahora empieza la parte de la adrenalina, la parte del miedo, la parte de Santander que solo es para los más valientes, para los que no tienen miedo de nada, para las personas como yo. Mentira, yo soy malo para todo eso. Y aquí llegué en San Gil, donde empieza la aventura extrema de Santander. En el parque me espera un viejo amigo. ¿Se recuerda de Darwin, el episodio de Caños Cristales? Aquí estoy en su tierra, en San Gil, Santander. Ese hombre es un ciclista impresionante y también pertenece a la etnia de los Guane.
Es el último guane. Dime algo en tu idioma guane. No, pues realmente de la cultura guane no quedó un dialecto porque ellos fueron de las primeras tribus que fueron exterminadas en la Colombia precolombina. ¿Qué se puede hacer en San Gil? Bueno, en San Gil se puede hacer deportes extremos, se puede hacer turismo histórico, turismo cultural. Después de 3 horas en la carretera, llego a San Gil a descansar, una tina bien caliente y la vista más hermosa de San Gil. Salud. La vista es muy hermosa en la mañana, pero mi cara no. Y eso es lo que me gusta en la mañana, la tranquilidad. Nadie me molesta. Yo necesito despertarme despacio y aprovecho para disfrutar de ese alojamiento tan bonito. Pero ya la aventura me espera. Tengo una cita en el río. Bueno, un factor muy interesante sobre San Gil es que todo el mundo en Santander tiene un nono y una nona que vive aquí en San Gil. Un nono es un abuelo, la nona es una abuela en el lenguaje de los santandereanos. Y la actividad de hoy, rafting. Darwin, ¿vas a venir? Hoy no puedo hacer rafting por cuestiones Porque tienes miedo. que tengo miedo al agua, no sé nadar. Salimos 11 kilómetros más adelante en un lugar que llaman Monas. Debemos esperar la canoa del grupo anterior. Ya están llegando y se ven aterrorizados por la travesía. ¿De dónde vienen? Bueno, listo para el canotaje, chaleco salvavidas, remo, el casco, ya. El equipo más extremo de canotaje de San Gil. Recibimos un mini curso de canotaje, informaciones de seguridad de nuestro instructor y llevamos nuestra fiel embarcación al agua. Aquí la aventura empieza rápido y furioso en el río Fonce en San Gil. ¿Alguna pregunta? No tenemos preguntas y en los primeros 5 segundos 2 personas en el agua. Ya perdimos 2 compañeros. Por favor, agarren la balsa. Esa es la vida del aventurero. ¡Rescate! Recuperamos. ¡Vamos! Primero momento de adrenalina. Después de 5 segundos. ¡Chaleco! Realmente yo no entiendo cómo ellos se cayeron. El río está demasiado tranquilo. Descansando un poco, dejando los otros remar. Y llegan los rápidos. Voy a tener que guardar el celular. Para Color Colombia, para el mundo. Volvemos a la balsa. Eso es mi idea del canotaje. Broncearme mientras los otros nadan. ¡Ah, no, me caigo! Lo admito, la caída fue actuada. Yo solo necesitaba refrescarme del calor antes de seguir con la actividad de tirolesa. Yo voy para mi actividad de canyoning, un deporte de aventura que consiste en superar obstáculos naturales como cascadas y estrechos de roca, utilizando técnicas como escalada y rappel. Canyoning aquí en San Gil. Hermosa cascada, ¿no? No aguanta nada. Bueno, el aventurero sigue aventurando para Color Colombia. ¡Ay! Aquí actividad en cuevas en Santander, en San Gil. Espero que hoy no va a ser un día de temblor en Santander. Y la naturaleza siempre nos sorprende. Aquí un pez adaptado a sobrevivir en el profundo de la tierra. Murciélagos están aquí durmiendo. Uy, una cantidad. El agua bien fría en la cueva, refrescante. Y como si todo eso no era suficiente, la cereza en el pastel, el columpio extremo, que casi me provocó un paro cardíaco. Al final sobreviví al San Gil extremo, una herida chiquita, pero sí, la experiencia era increíble. Uf.
yo sobreviví al primer día, pero yo sé que San Gil me reserva otra sorpresa. Como todas partes de Colombia, San Gil tiene sus leyendas. La estatua del cacique Guane, que está perseguido y saltó en el cañón de Chicamocha, le pasó un cóndor a través del cuerpo y el cóndor lo llevó al cielo. Tengo miedo, ¿para dónde me van llevando? Nuestra última parada antes del parapente, tratando de tranquilizar aquí sentado, vamos a volar sobre el cañón de Chicamocha. Cuando vi la altura, yo estaba a punto de cancelar el vuelo, pero ellos me alistaron tan rápido que me tocó ir para mi bautismo de vuelo en parapente. Yo tengo miedo, pero bueno, hay que grabar. Yo lo hago, bueno, hasta riesgo la muerte para Color Colombia. Entonces, espero que lo aprecien, ¿no? Mi nombre es Julián, yo ¿Prefieres las instrucciones en inglés o en español? No, en español. Señor Arbeir, te va a colocar el arnés. ¿Pero qué estoy haciendo aquí? En serio. Lo que vamos a hacer es muy fácil. Cuando yo te diga vamos a correr fuerte adelante, por favor no saltas, no te sientas. Coloca la cámara acá y la otra manita acá en el otro lado. Acá la vamos a colocar en video y Mi cerebro se va congelando del miedo. Yo ya ni sé lo que estoy diciendo. ¿Estás listo, Sebastián? Estoy muerto, hombre. Estoy muerto del sucio. ¿Estoy muerto del sucio? ¿Pero de qué hablo? Estoy muerto de susto. Sí. Sí, señor. 1, 2, 3. Vamos, Sebastián. Corre. Vamos, corre. Atrás. El despegue fue exitoso. El pajarito ya tiene sus alas, capitán. Sebastián, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo te sientes? Con miedo. Pero bueno, yo siempre me gusta montar en avión y estoy contento de probar el parapente por primera vez. Exactamente, Sebastián, en el mejor lugar que existe. ¡Qué hermoso! ¡Increíble! Eso es espectacular. Hacia arriba, Sebastián. Eso. Sí. Aquí volando como una aves en la Mesa de los Santos, pues cerca de la Mesa de los Santos, ¿cierto? Exacto, sí. Volando como una aves en Colombia, el sueño de Dios hecho realidad. Tranquilo. ¿Qué tal el paisaje? Súper, ¿no? Es muy hermoso, sí. Eso. Hay algo irreal en poder volar, bajar y subir con las corrientes de aire. Una experiencia inolvidable, pero solo por 10 minutos. Ya me quiero bajar, papi. En nuestro primer intento no logremos aterrizar y nos tocó ir para una segunda vuelta. Yo ya quiero regresar en tierra firme. Yo no tengo alas, solo tengo 2 patitas de pato. ¡Lo hice! ¡Sobreviví! La cabeza me da vueltas, el estómago me hace giros y las piernas me tiemblan. No sé si voy a vomitar o si voy a dormir, pero aparte de eso, todo bien. Bueno, yo soy muy flojo para esas cosas, la verdad. Creo que solo necesito comer algo. Lo hice, yo lo hice. Hice parapente en el cañón de Chicamocha, Santander. ¡Qué belleza, Colombia! Después de tanta emoción, necesito comer algo para que me sube un poco la presión. Una fruta, un gol, algo. La ruta Santander me está llamando. Yo salto en un bus que me llevará a Barichara. En Barichara, pueblo patrimonio de Colombia, necesito conseguir un motocarro para llevarme al pequeño pueblito de Guane, donde pasaré la noche. Caminando enfrente de la iglesia en la plaza principal, voy en búsqueda de mi hotel. Aquí está, el hermoso hotel Misia Custodia. Después de 2 días de deporte extremo en San Gil, con canotaje, rappel, parapente, cañoning, yo llegué a Guane agotado. Pero el pueblo es muy tranquilo, hermoso, para pasar una noche durmiendo con un bebé. Tal vez no iré a bailar esta noche, pero iré a tomar. Yo soy la muerte.
Aquí estoy en Guane. Guane viene de los indígenas de Santander, que ya tristemente no existen. El idioma desapareció. Pero por supuesto la cultura, hay muchas cosas que siguen. Tiendero, ¿qué me está sirviendo aquí? Esta es una chicha, es un aperitivo que viene de los antiguos guanes. Bueno, tiendero, la hora de tomar Chicha. Chicha. Salud. Y esta arepa es una arepa cariseca. Es una fórmula, una receta también ancestral. Viene de los antiguos guanes. Es una arepa estilo galleta que tiene una vigencia como casi un mes. Las hormigas yo las guardo para mañana porque Mañana. no estoy listo para eso. Hoy no porque... Pero sí, voy a comer esas hormigas culonas mañana. Buenos días, Colombia. Me quedé durmiendo profundo anoche y me desperté con energía para aprovechar del hotel, a broncear, nadar y relajar. Y el gorrito para el sol porque aquí el sol pica mucho en Santander. Aquí el tiempo se detuvo literalmente y se quedó contemplando la belleza colonial. Es como si el tiempo hubiera dicho: «Hey mundo, me voy a quedar aquí, disfrutando del sol, del café y de la tranquilidad. No me buscan nunca». Y es tiempo de regresar para Barichara en tuk-tuk. Y aquí hay un sitio llamado el Salto Mímico en Barichara, la vista más impresionante del cañón de Chicamocha. Dicen que vivían micos aquí en el pasado, saltando de piedra en piedra. En este lugar yo no saltaría yo, ni si me convierto en mico volador. Yo ya he volado suficiente con el parapente. En Barichara para almuerzo, costillas de cabro con pipitorias. Buen provecho, Colombia. Con sus calles empedradas, su arquitectura antigua, Barichara es considerado uno de los pueblos más lindos de Colombia. ¿Y ustedes qué piensan? Con sus casas blancas con tejados de terracota y sus calles empedradas, Barichara es sin duda uno de los pueblos más lindos de Colombia. Es mi segunda vez en Barichara y yo sé que un día regresaré aquí de nuevo. Por supuesto, la obligatoria en Santander, la oblea. Una oblea muy simple aquí con arequipe, pero deliciosa. Yo quiero comer algo rico, algo diferente, pero yo no sé qué. Pero por supuesto, vamos a probar la famosa hormiga culona de Santander. A ver si esas hormigas culonas también me gustan. Deliciosa. Yo me despido de Barichara y voy en rumbo para la Mesa de los Santos. Y aquí en la Mesa de los Santos, este lugar parece la capital mundial de la picada. Está lleno de salchichas, chorizos, carne, pollo, de todas las colores. Uno no sabe qué escoger. Tratando de comer algo aquí, pero no hay mesa, nada. Yo creo que deberían llamarse lugar la sin mesa de los Santos. Y encontré algo suave para comer. Un buen mute santandereano. Y de postre, un helado, la comida favorita de un gran amigo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Dicen que la Mesa de los Santos es el lugar más sísmico de Colombia. Bueno, ese lugar no solo tiene la vista más increíble del cañón de Chicamocha, pero es un parque de diversión. Mira esto. Una actividad de cuadrimoto aquí en la Mesa de los Santos porque necesitamos un poco de aventura para Color Colombia. Yo empiezo de último, pero yo quiero ganar esa carrera, especialmente con esos dos niños que me van provocando. ¿Listo para la competencia de cuadrimoto aquí en la Mesa de los Santos? Yo voy de primero, Casi me echaron de la pista de cuadrimoto después del primer turno. ¿Por qué? Porque estaba grabando para ustedes, para tener las imágenes más increíbles. De regreso a Bucaramanga, yo me paro a mirar la vista de Bucaramanga desde un mirador. Aquí en el mirador y
Adivina, me encontré con el indio de nuevo. Me está persiguiendo, ¿eh? El indio de la cueva. ¿Se recuerdan de él? No. Fue un día largo, pero hoy son las fiestas bonitas en Bucaramanga y hay que salir, sí o sí. Estamos en la feria bonita en Bucaramanga y está conciertos. Miran esto, hasta el muñeco tiene novia y yo no tengo a nadie. Estoy solo con mi botella. El destino del día, Vetas Santander, para subir al páramo de Santurbán. Ya en bus en Colombia es lo mejor, una chimba. Esas imágenes de la Virgen en el bus y la carretera me recuerdan que las vías de las montañas pueden ser peligrosas, pero yo confío en el conductor. Eso es viajar en estilo en Colombia. Más subimos en la montaña y más nos acercamos del barranco. Estamos a centímetros del precipicio. Yo ya no estoy seguro que tengo total confianza en el conductor. Bueno, acabo de llegar a Veta y está haciendo un frío, me va a tocar abrigarme. Los páramos son la fábrica de agua de Colombia. Aquí la prueba. Ya estoy bien abrigado, la chaqueta, la sombrilla, tengo la bufanda, los guantes, listo para el páramo. Está lloviendo duro hoy y me tocará pasar la noche en Vetas y esperar mañana para subir al páramo de Santurbán. Vetas es el municipio más alto de Colombia, a 3.350 metros sobre el nivel del mar. Aquí le falta el aire a uno. De igual manera, nada detiene el ánimo de nuestro superhéroe, ni un poco de lluvia. Pero vamos a bailar, vamos a cantar. ¿Por qué? Porque estamos en Colombia. Que uno come en Vetas una sopa bien caliente para este frío. Buen provecho. El pueblo de Vetas parece dormido con esa lluvia. Ni hay un gato en la calle. Solo somos yo y una oveja curiosa. Y subiendo para ir a la Virgen de Vetas, entrenándome para subir el páramo mañana. La vista está tapada, pero el aroma a tierra mojada, horas frescas y flores recién abiertas es como un abrazo para el sentido del olfato. Y mira esa vista impresionante de las nubes y los Andes. Parece que estoy caminando encima de las nubes. El ecosistema se cambia. Frailejones, arbolitos del páramo, un mundo mágico se muestra enfrente de nuestros ojos. En el camino de regreso, el cielo se tiñe de naranja, rosa y púrpura, como si los dioses hubieran decidido mezclar sus pinturas favoritas. Un recordatorio de la belleza misteriosa e inexplicable que nos rodea. Bueno, después de una noche bien fría, pero con 3 cobijas aquí en Vetas, vamos a desayunar y a subir el páramo. Un día muy hermoso, con mucho sol, mucho más agradable para ir a caminar. Y un tinto, lo que necesitaba aquí para despertar en Vetas. El plan del día es subir a las lagunas negras del páramo de Santurbán. Pero ¿quién me puede ayudar? Papi, estoy aquí con unos señores que quieren ir a Laguna Negra, a ver si me colabora. No, el policiero no me ayudó a conseguir transporte. La policía de Colombia, la mejor policía del mundo. Y aquí en Vetas tengo un nuevo amigo. Yo me despido de Vetas y observo las montañas. Esa vista me hace sentir pequeño, pero a la vez parte de algo inmenso. Llegamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Los paisajes se cambian, el páramo es para nosotros. Entrar en un páramo es entrar en un santuario de silencio y belleza, donde el paisaje se extiende ante de ti como un mar de verde y gris.
Qué paisaje más fuerte, ¿cierto? Aunque el paisaje se ve fuerte, los páramos son muy delicados. Y el cambio climático lo están afectando gravemente a través de un aumento de las temperaturas y alteraciones en las precipitaciones. Esto provoca amenazas a la biodiversidad y una reducción en el suministro de agua para la naturaleza y las poblaciones. Y a veces el páramo se pone tímido, se esconde detrás de las nubes, pero después reaparece. El páramo se cambia de cara todo el día. Uno tiene que entender que el páramo de Santurbán funciona como una máquina de agua para más de 2 millones de personas, ya que alimenta el acueducto de 66 municipios de la región. Pero ¿cómo se filtra el agua? Esos frailejones son muy importantes para los páramos, porque ellos van absorbiendo la nieblina, pasa por el tronco y llegan a la tierra y eso forman los ríos. Por fin llego a las Lagunas Negras, mi destino final. Un lugar donde el agua es un espejo que refleja el alma del páramo y de Santander. Las lagunas, con su agua oscura y quieta, parecen guardar secretos milenarios de los dioses en un silencio que invita a la contemplación. Fresquita el agua, agua de vida. Los frailejones crecen 1 o 2 centímetros al año. Y yo miro la misma estatura que ese frailejón. La naturaleza sigue trabajando silenciosamente para purificar y distribuir el agua, nuestro recurso más precioso del mundo. Ojalá este ciclo sagrado siga así por miles de años. De almuerzo un sándwich de pollo, bueno, más o menos, pero la vista no se la cambió por nada. Mira, se le presentó a mi familia, mi esposa, mi hijo y mi hija aquí. Y aquí mi bebé, un bebé frailejón. El viento susurra entre los frailejones, creando un sonido que me hace sentir parte del lugar. Pero ya me tengo que ir. Eso es mi último destino de Santander. Tierra de adrenalina y aventura. Tierra hermosa de cuevas, ríos, lagos. En este páramo mágico, donde las nubes acarician a las montañas, yo me despido de ustedes. Pero yo siempre tendré Santander en mi corazón. El amor sí existe, se llama Colombia. Hasta luego, nos vemos. Chao.